Buenas tardes, mi nombre es Rafael Pérez Elizalde, soy bioquímico y dirijo el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. Es un laboratorio de investigación, venimos trabajando ininterrumpidamente desde el año 2006 y nuestra primera línea de investigación fue obesidad y cáncer de próstata. Luego, y en forma casual, sin buscarlo, encontramos una relación entre el consumo de mate y los valores de colesterol. Lo primero que tuvimos nosotros fue un estudio observacional del año 2011, que es cuando ya incorporamos el mate como fuente de estudio nuestra, y acá observamos en 68 individuos donde ninguno tomaba medicaciones para el colesterol, encontramos que 37 de ellos no tomaban mate y 31 tomaban mate, un promedio de 260 mililitros por día, lo cual no es un promedio alto del consumo de mate, y vimos que otros resultados, como incorporación de otros nutrientes, lípidos, ácidos grasos, carnes, vegetales, pescado, fue similar en ambos grupos. Las medidas antropométricas y la edad eran similares en ambos grupos de contraste, y lo que observamos nosotros fue que aquellos pacientes que consumían mate tenían valores más bajos de colesterol y triglicérido. Esto nos llevó a nosotros a plantearnos a ver qué podíamos hacer, y en el año 2012, con colaboración del INIM y de la Universidad Maza, planteamos un estudio intervencional. El estudio duró prácticamente 4 años, se hizo en la provincia de Mendoza, con voluntarios, y el objetivo de este era analizar la influencia del mate sobre el perfil lipídico en una población adulta de Mendoza. Ya en este grupo incorporamos hombres y mujeres al estudio, y la metodología fueron 352 voluntarios, la edad fue de 40 a 60 años, que es una edad donde ya los valores de colesterol y triglicéridos se mantienen estables, ninguno tomaba medicación hipolipomiante, y para este proyecto necesitamos nosotros que durante 6 semanas previas al estudio los pacientes o los voluntarios no consumieran mate. Trabajamos con gente que consumía y que no consumía, pero en esta primera etapa no deberían consumir mate durante 6 semanas previas, no había que modificar sus hábitos alimentarios, y a partir de esas 6 semanas con abstinencia de mate hicimos análisis de laboratorio, ya vamos a ver cuáles. Luego de 6 semanas volvimos a realizar análisis, y 6 semanas después también. Dividimos los grupos de voluntarios en 2 grupos, aquellos que tomaban 50 gramos de mate, de yerba mate por día, tenían que tomar más o menos 1 litro de mate, y el grupo 2 que consumía 100 gramos de yerba por día. En conjunto con el INIM, unificamos para todos los voluntarios la misma yerba, se las dimos nosotros, entonces ya disminuíamos la variable, era una yerba mate común, tenían que tomar todos la misma yerba y la misma cantidad de mate durante estas 12 semanas. Se hizo una evaluación antropométrica y nutricional, y también registramos si había algún efecto secundario para tener en cuenta por el consumo de mate. Las indicaciones eran preparar las infusiones con las cantidades adecuadas, por eso dábamos un vasito para que todos tuvieran la medida y consumieran la misma cantidad de yerba. Podían endulzar como quisieran, desechar la yerba diariamente, consumir el mate como bebida, no en reemplazo de comidas, que no agregaran hierbas ni saborizantes, y era muy importante en ese momento no compartir el mate para que cada uno pudiera cuantificar, que es algo bastante sencillo de hacer para aquellos que estamos habituados a tomar mate, qué cantidad de mate consumíamos. ¿Qué variables controlamos nosotros? Hicimos con el equipo nutricional, con el equipo nutricionista de nuestro laboratorio, un cuestionario de frecuencia de consumo al inicio y al final, la composición corporal con análisis antropométrico. Todos debían mantener su medicación y su actividad física, no debería haber variación en esto, y reservamos los resultados hasta el final del estudio. Por más que tuvimos resultados previos a las 6 semanas y a las 12 semanas, al paciente le entregamos los resultados al final del estudio para no incidir sobre sus hábitos. ¿Qué variables controlábamos?
se entregó la yerba mate planteada en cada etapa. A las 6 semanas, cuando iban al primer control, entregábamos para las otras 6 semanas. Y era muy importante esto, la yerba mate pertenecía a la misma marca comercial y al mismo lote para todos los voluntarios. Los grupos de estudio se dividieron en dos. Unos consumían 50 gramos de yerba mate y los otros 100 gramos de yerba mate. ¿Sí? Aproximadamente es el estimativo, los 50 gramos a 25 saquitos de café y los 100 gramos a 50 sacos de café. ¿Qué resultados obtuvimos en la universidad? Entre la semana 1 y la semana 12, viendo los valores de colesterol total y aplicando una curva normal, vimos que hubo un descenso muy marcado. Con el solo hecho de incorporar el mate como un hábito saludable, que es a lo que apuntábamos nosotros cuando planteábamos nuestras hipótesis, vimos que pasó de la semana 1, tenían un valor de colesterol de 205, con un valor de corte de rango normal hasta 200, era patológico, si bien dentro de los límites normales, pero ya eran patológicos, y después de 12 semanas de haber incorporado el mate nada más, el valor de la media se modificó a 191,18, o sea que fue importante, fue estadísticamente significativo este descenso del valor del colesterol total. También vimos que se modificaron otras variables importantes porque se modificó el triglicérido pasó de 150 a 132, mientras que el colesterol HDL se mantuvo prácticamente estable. Los triglicéridos disminuyeron ostensiblemente, sobre todo en aquellos pacientes que tenían triglicéridos muy altos, y se pasó de una media de 233 a uno de 197. O sea que para aquellos pacientes que tenían altos valores de triglicéridos, los resultados también fueron alentadores en las 12 semanas del consumo continuo de mate. El colesterol LDL prácticamente no se modificó, sí hubo descenso importante en el colesterol y en los triglicéridos. ¿Qué variables controlamos nosotros? Se controló el peso, no hubo variación significativa de peso en las 12 semanas, el índice de masa corporal, la cintura, masa grasa, la grasa prácticamente en las medidas antropométricas se mantuvieron constantes, el consumo de alcohol se mantuvo constante durante las 12 semanas, no hubo variaciones, el consumo de carnes rojas tampoco se modificó, o sea que el único hábito que fue modificado acá fue la incorporación de ese mate durante todos los días. Con respecto a la medicación, al ejercicio y al tabaquismo, también inferimos que estos pacientes no modificaran sus hábitos para que no interfiriera en la obtención de los resultados. Entonces, nuestra discusión se planteó en quién era el causante de estos beneficios y trabajamos mucho sobre la cafeína, sobre la quercetina, sobre las saponinas. La cafeína podía influir sobre una menor actividad de la hidroximetilglutaril coenzima A, que es el punto clave en la síntesis de colesterol endógeno. Los flavonoides, quercetinas, con la menor síntesis hepática de triglicérido, y las saponinas también consideramos que fueron responsables de estos resultados porque podían absorber estas partículas de grasa y evitar que se absorbieran. Esto nos llevó a nosotros a plantear una disminución de colesterol y triglicérido entre un 10 y un 15% con el solo hecho de incorporar el consumo habitual de mate. Y con esto, como beneficio a largo plazo, uno puede reducir el riesgo cardiovascular al disminuir valores de colesterol y triglicéridos con la incorporación del mate. Los argumentos que hicimos nosotros y los que más efectos tuvieron fue lo de las saponinas. Cuando lo estudiamos, creemos que estos compuestos bloqueaban, formaban pequeñas partículas de jabón englobando las partículas de grasas externas que incorporamos con la dieta y evitaban su absorción. También vimos que actuaban sobre la lipasa pancreática inhibiéndola, disminución de la hidroximetilglutaril coenzima A y también un aumento de la ARN mensajero para los receptores de colesterol LDL. El registro de efectos adversos también lo tuvimos en cuenta y fue muy poco. Tuvieron un 13 por mil de acidez, poliuria, obviamente aumentaba el consumo de líquidos, aumentaba la cantidad de orina que hacía el paciente, algo de distensión abdominal, náuseas,
diarrea y estreñimiento, pero en muy poco porcentaje, y lo comparamos entre el agua y el mate y prácticamente no hubo diferencias importantes. Sí, un poco de acidez en algunos pacientes, sobre todo porque este trabajo tuvo dos situaciones complejas. Una fue al que tomaba mate dejarlo 6 semanas sin tomar mate, lo cual nos costó bastante hacerlo, y otra fue a pacientes que no tomaban mate incorporar el mate. Entonces, en estos que incorporaron el mate, que no estaban habituados a tomarlo, que fueron muchos, la acidez estaba más asociada con estos pacientes. La conclusión de este trabajo fue que el consumo de yerba mate, preparado ya sea con 50 o 100 gramos de yerba, producía un descenso de triglicéridos y colesterol y sus fracciones en un lapso de 12 semanas. Como recomendación, nosotros pudimos acentuar que era prudente recomendar el consumo de esta infusión como parte de una alimentación saludable en el tratamiento y prevención de dislipidemias y a futuro de enfermedades coronarias. Logramos una publicación en el año 2015 en la revista Nutrición Hospitalaria, una revista con referato, y el trabajo, para tenerlo como referencia, fue el efecto hipolipemiante del consumo de mate en individuos dislipidémicos. La yerba mate como ayudante, luego tratamos de ver si podía ayudarnos o cómo plantear un trabajo nuevo y ver si podía ser un coadyuvante en el descenso de peso. Ya había muchos trabajos que hablaban que podía estimular a la leptina es la hormona de la saciedad, podría haber menos expresión de genes reguladores de la lipogénesis, podía haber menos ganancia de peso, pero no había ningún trabajo en seres humanos que realmente expusiera si el mate podía ayudar al descenso de peso. La yerba mate estaba relacionada con la inflamación. Tengan en cuenta que el estado de obesidad hoy es un estado de inflamación permanente, provoca menor resistencia a la insulina, provoca menor expresión de algunos factores antiinflamatorios y mayor expresión de adiponectina. Esto es lo que se sabía con respecto a la inflamación. Y nosotros consideramos la obesidad un estado inflamatorio crónico. Había algunos trabajos, este trabajo fue hecho en Oriente, en Corea, en 12 semanas de suplementación con cápsulas de yerba mate, comparados con placebo, ellos habían visto que disminuyó la masa grasa y la relación cintura-cadera, pero no observaron ellos una disminución significativa de peso. Ellos daban cápsulas de yerba mate antes de las comidas y midieron, hicieron estudios antropométricos. El descenso de peso se mantuvo prácticamente igual, no hubo variación en los dos grupos de trabajo. Entonces, en el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas, nuevamente con el apoyo del INIM desde Mendoza, planteamos una nueva investigación que nos llevó mucho tiempo, costó ponerla en práctica y costó llevarla a cabo. Estuvimos desde el año 2015 hasta el año 2019 trabajando en esto, y fue analizar el consumo diario de yerba mate sobre el descenso de peso, perfil lipídico. Consideramos la adiponectina una hormona muy importante. La adiponectina es una hormona relacionada con la obesidad y aumenta en forma inversamente proporcional a la obesidad. La muestra que trabajamos nosotros fueron mujeres de la provincia de Mendoza. Estas mujeres estaban excedidas de peso y fueron sometidas todas a un plan de alimentación hipocalórico. Las 60 mujeres se dividieron en dos grupos. El índice de masa corporal tenía que tener un sobrepeso leve o moderado, con un índice de masa corporal entre 25 y 32,5 kilos por metro cuadrado. La edad de las mujeres, consideramos oportuno trabajar entre 25 y 50 años, que es una edad donde la mujer mantiene un peso estable y las variaciones suelen ser muy pocas si no se interviene. Quedaban excluidas mujeres embarazadas, lactantes, perimenopáusicas y posmenopáusicas para evitar la interferencia de los estrógenos, las que hubieran sido sometidas a una intervención de cirugía bariátrica o que hubieran estado en algún plan alimentario para descenso de peso en los últimos 3 meses, cosa que la muestra nuestra fuera lo más pura posible. Hicimos 12 semanas de intervención con un plan alimentario, trabajaron el equipo de nutricionistas nuestros con un seguimiento continuo de estos pacientes
y se suplementaba con mate o agua. Ya voy a explicar cómo fue la metodología. Hicimos un análisis bioquímico inicial y uno final donde comparamos algunos parámetros importantes y durante las 12 semanas hubo 7 entrevistas nutricionales, o sea que las voluntarias debían concurrir durante 7 veces a los controles con las nutricionistas. El tiempo se nos extendió mucho más porque tuvimos muchas voluntarias que dejaron la investigación a mitad del tratamiento. Dividimos los dos grupos de estudios al azar en dos grupos. Un grupo tenía que consumir 2 litros diarios de mate por día y el otro grupo 2 litros de agua por día. Para que esto fuera parejo, dábamos las botellas de agua para que la gente pudiera constatar que consumía los 2 litros. Entonces lo que sugeríamos nosotros es que llenaran las botellas todos los días de agua y que tomaran esas botellas, esos 2 litros de agua, porque el del mate es mucho más fácil. Aquel que toma mate sabe perfectamente cuánto mate está tomando porque tiene que recargar el termo. Entonces eso facilitaba poder contrastar esta variable que era el consumo de mate. El plan alimentario fue un plan hipocalórico, fue igual para los dos grupos, aproximadamente eran 1.600 kilocalorías diarias, organizada de 4 a 6 comidas por día y adaptado individualmente. La distribución de macronutrientes que habían eran un 45% de carbohidratos, 35% de grasas y 20% de proteínas. Nosotros, ¿qué análisis bioquímicos hicimos? Hicimos todo un perfil lipídico al comienzo. Acuérdense que la parte bioquímica la hicimos al principio y al final de las 12 semanas de intervención. Volvimos a medir el perfil lipídico, medimos ácido úrico, medimos glucemia e insulina para ver si mejoraba sobre todo la resistencia a la insulina, medimos adiponectina, también leptina, otra hormona y poder antioxidante en la semana 1 y semana 12. Tratamos de cubrir todo el espectro bioquímico que podría haber sufrido modificaciones con un plan alimentario estricto. ¿Cómo fue el descenso de peso? Los dos grupos descendieron de peso. El grupo que tomaba agua descendió 2 kilos 450 gramos, mientras que el grupo mate descendió un promedio de 3 kilos. El 93, y acá fue muy importante, que en el grupo mate el 93% del descenso fue grasa y en el grupo agua el 84% del descenso fue grasa. ¿Sí? ¿Cómo evaluó o cómo evolucionó el perfil lipídico? El colesterol total en el grupo mate disminuyó un 22%, mientras que en el grupo que tomó agua disminuyó un 18%. O sea que esto vino a revalidar lo que veníamos prediciendo nosotros, que el consumo de mate colaboraba más al descenso del perfil lipídico. ¿Por qué trabajamos con la adiponectina? Porque es una proteína compuesta y producida exclusivamente por el tejido adiposo. Hay algunos trabajos que han demostrado que el consumo de vino puede aumentar los niveles circulantes y esta hormona es muy importante en la obesidad porque aumenta la sensibilidad a la insulina, es antiinflamatoria y antiterogénica y se relaciona en forma inversa con la obesidad, con la diabetes, con la hipertensión y con la enfermedad coronaria. Entonces, el hecho de ver que estos valores de adiponectina podían variar era muy importante. Y obviamente se demostró esto, que a mayor descenso de peso, mayor aumento de adiponectina. Y en el grupo mate, el aumento de la adiponectina fue estadísticamente significativo y mucho mayor que en el grupo agua, lo cual nos dio a entender también que esta hormona estaba actuando en el descenso de peso y era un valor beneficioso tenerla aumentada y aumentaba más en aquellos pacientes o en aquellos voluntarios que consumieron mate que en aquellos que tomaron agua. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? Que el consumo moderado de mate proporciona una reducción adicional de la grasa corporal junto con la dieta hipocalórica, los beneficios hipolipemiantes de su consumo se sinergizan, se potencian con la alimentación hipocalórica y el descenso de peso. Logramos también una publicación muy importante en la revista Nutrición Hospitalaria de España, revista con referato, donde el trabajo era asociación entre el consumo de yerba mate y el perfil lipídico en mujeres con sobrepeso. Actualmente este es nuestro equipo de investigación, seguimos trabajando con beneficios de yerba mate, empezamos a trabajar antes de la pandemia
para ver cómo era la situación del estudiante universitario con respecto a sus hábitos alimentarios y si el mate podía ser un efecto beneficioso o no en el aumento de peso que vemos nosotros en todos los alumnos universitarios. Con la pandemia tuvimos que dejar de trabajar presencialmente y estamos trabajando ahora en forma virtual y tratando de, mediante encuestas, de ver cómo han variado los hábitos del consumo alimentario y el consumo del mate durante la pandemia. Desde ya muchas gracias y a su entera disposición